déjame achicar esto. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Hoy vamos a comentar el capítulo 8 del texto de Martha Nussbaum dedicado a las pasiones, que se llama Compasión y vida pública. A mí me interesaba especialmente ver este capítulo porque, bueno, el asunto de trabajar las pasiones tiene que ver para nosotros con la posibilidad de pensarlas en relación con el tema que nos ocupa o que nos ha venido ocupando durante los últimos seminarios, que es el del concepto de lo común, de cómo pensar lo común, la constitución de lo común, en fin, cómo se articula una comunidad política en torno al principio político de lo común. Así empezamos hace 4 seminarios, en ello estamos. Trabajamos el tema del juicio, es decir, en qué sentido el discernimiento juega un papel importante en esa constitución de lo común, en esa constitución del principio político de lo común, pero teníamos una deuda con las emociones, y este seminario está dedicado justo a este punto, junto con el tema de la imaginación, que están desde luego muy relacionados. Bueno, hoy quiero hacerles varios comentarios mientras van llegando todos, que están todos uniéndose ahorita. Son varios comentarios los que tengo que hacerles. Siempre hemos dicho que tenemos una guía de lecturas y eso es lo que va orientando nuestro seminario, pero no estamos cerrados, por supuesto, a la participación y a la inclusión de otros temas o otros asuntos. Entonces, bueno, yo me atreví a pedirle a Dora si quería compartir con nosotros sus reflexiones sobre el papel de las emociones en el pensamiento de John Rawls. La semana que viene, Dora me dirá si no me equivoco, hay un encuentro con relación a el pensamiento de Rawls, y creo que hay un interés especial en trabajar el tema de las emociones en su obra. Entiendo que Dora, ella nos lo dirá mejor, ha preparado un texto al respecto, pero quizá yo pensaba que al hilo de este capítulo 8 de Martha Nussbaum, donde hace una alusión explícita al inicio del texto al liberalismo de Rawls, y habla del consenso entrecruzado, pensé que iba a dedicar más tiempo en el capítulo Martha Nussbaum al pensamiento de Rawls. En realidad no es así. Entonces, bueno, vamos a exponer el planteamiento de Martha Nussbaum en este capítulo, pero yo le propuse a Dora si ella quería dedicar un tiempo la próxima semana a exponernos la conferencia que tiene preparada acerca de Rawls y las emociones y cómo, digamos, impactan en el pensamiento de Rawls. Bien, entonces Dora aceptó y yo lo quiero... Ay, ¿qué pasó aquí? Y yo lo quiero poner... Aquí ya está. Y yo lo quiero poner a consideración de todos ustedes si están de acuerdo. Bueno, ya me dirán al final de la sesión. Por otro lado, todavía no ha llegado Vanessa, pero ven que Vanessa la semana pasada comentaba que ella está muy interesada en el trabajo de Axel Honneth. De hecho, su tesis de licenciatura es un esfuerzo por vincular la noción de reconocimiento de Axel Honneth con la noción de espacio de aparición y la constitución de la identidad en el espacio de aparición de Arendt. Ella quiere hacer ahí un vínculo entre Arendt y Honneth. Y entonces ha encontrado en su trabajo sobre Axel Honneth un punto importantísimo en el papel de la vergüenza, en el papel de la ira, en fin, el papel de las emociones en este reconocimiento de los movimientos sociales, etc. Entonces me dijo que quería también exponer este planteamiento. Por otro lado, Fernanda también parece que tiene, no sé, aquí está Fernanda, lo puede decir ella mejor que yo, que ha estado trabajando Arendt y Judy Butler en relación con las emociones. En fin, entonces, quizá podríamos dedicar la semana que viene, si están ustedes de acuerdo, a este texto. Mira, aquí está entrando justamente Vanessa ahorita. Al texto de Dora Elvira, la presentación de su conferencia y a la discusión de la misma. No sé si sería mucho dedicarle, porque supongo que la conferencia serán como 20 minutos, media hora, Dora.
más o menos. Sí, 20 minutos, sí. Vale, y luego tendríamos otra media hora de comentario y discusión de tu texto. Y entonces podríamos dedicar otra media hora al comentario, Vane. Estoy proponiéndoles a todos la lectura de tu texto sobre Axel Honneth y las emociones, el papel que él otorga a las emociones en la constitución de estos movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, quizá podríamos, si tú tienes ya el texto preparado, yo ya vi un texto que me enviaste que me gustó bastante, podríamos dedicar la semana que viene la segunda hora, es decir, de, digamos, 12:30, más o menos a 1:30, a el texto de Baño. Entonces estaríamos confrontando dos miradas, la rawlsiana, que procede de Kant finalmente, y la de Axel Honneth, que procede de Hegel finalmente, ¿no? Quizá eso podría resultar una sesión como que rompe con la dinámica, pero que me parece que podría ser muy interesante para todos. Entonces, pues bueno, yo nunca he puesto aquí lo de las votaciones, pero ustedes me dirán si están de acuerdo, me dirán después si están de acuerdo y les parece bien bueno, que dediquemos la semana que viene a hacer esto. Contaríamos con los textos de ambas y con una presentación de ambas. Entonces, bueno, mira, Andrés ya puso que sí, Berenice ya puso que sí, en fin, bueno, vayan, si están de acuerdo todos, pues hagamos eso la semana que viene. Y la otra semana, que ya estaríamos en día 14 de septiembre, creo, Andrés se había ofrecido a trabajar el pensamiento de Chantal Mouffe. Ya tenemos los textos, son textos breves, y bueno, yo los voy a tratar de subirlos al blog, y de todas maneras los voy a pasar por correo electrónico a todos para que pues Andrés los pueda preparar. Entonces ya el día 14 sí entraríamos con el pensamiento de Chantal Mouffe en relación con las emociones. ¿Les parece bien? Bueno, perfecto. Pues hoja de ruta para los próximos 2 días ya hecha. Y ahora sí, pues le cedo la palabra a la doctora Elvira para que nos presente el planteamiento para que nos presente el planteamiento de Martha Nussbaum en el capítulo 8. Muy bien, muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos. Bueno, pues en realidad cuando Maite me pide que si expongo este capítulo, porque parecía que en el inicio iba a estar aludiendo de manera recurrente a Rawls, yo dije, me parece bien porque apuntala de manera importante, bueno, mis reflexiones que he estado haciendo apenas hace muy poco sobre las emociones en Rawls. Lo que sí podemos ver es que aunque no se acerca, digamos, no es del todo, digamos, su reflexión, la reflexión de Nussbaum en este capítulo, no es del todo sobre Rawls. Sin embargo, bueno, la reflexión de Nussbaum en general, cuando uno revisa el texto, este texto de Paisajes del Pensamiento, bueno, tiene muchísimos acercamientos al texto, a la teoría de la justicia, sobre todo en lo que versa sobre el tema de los sentimientos y las emociones en Rawls, ¿no? Quizás ella lo señala con toda claridad en su libro de las emociones políticas, ¿no? Su deuda, digamos, con Rawls, y lo que ella hace, me parece a mí, es sí tomar muchos de estos elementos de Rawls y insertándolos en su propia reflexión y adecuándolos a la construcción que ella hace, además siempre ligada con la literatura, ¿no? Ella en los textos, en sus textos generalmente hace alusión a filósofos, pero casi invariablemente hace alusión a la literatura y en este capítulo no es la excepción, ¿no? Hace alusión, como ustedes pudieron ver, a los
las obras trágicas, sobre todo en el caso de Sófocles, y algunas 2 o 3 obras más de Steinbeck y de Wildman, Walt Whitman, ¿no? Whiteman, y así va entretejiendo pues sus reflexiones. Entonces, bueno, yo hice una presentación que en realidad es, voy siguiendo muy a pie juntillas las reflexiones que ella lleva en este largo capítulo, que es un capítulo de 60 y tantas hojas, ¿no? Como ustedes pudieron ver, porque ella va siempre haciendo este juego tan relevante, ¿no? De la filosofía, de la reflexión filosófica con las fuentes literarias, y porque a ella le importa mucho además introducir esta figura del héroe trágico, sobre todo en relación con la compasión. Ay, Dios, déjenme ver porque allá está. Bueno, en primer lugar, el primer inciso versa sobre la compasión y las instituciones. Y bueno, aquí es de donde parte precisamente desde el pensamiento, digamos, de que ella abreva, ¿no? Y tiene que ver con el cultivo de la compasión pública de una democracia liberal. Y bueno, como ella suele hacer en muchas ocasiones, es iniciar con preguntas. Entonces, la pregunta que ella introduce es: ¿hasta dónde puede basarse en esta motivación que es falible e imperfecta? ¿Hasta dónde puede basarse la compasión en la cultura pública de una democracia liberal cuando esta es una motivación que puede ser falible e imperfecta? ¿No? Ya vimos la sesión pasada, se señaló, bueno, y ella retoma algún comentario nada más en relación con los estoicos y la consideración de la compasión desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Así entonces, ella dice: lo que voy a hacer es conectar la compasión con las estructuras políticas de un Estado democrático y liberal relacionadas con una estructura constitucional y legal que cabe esperar que respalden los ciudadanos de diversas ideas religiosas y seculares. Es decir, está apuntalando de nuevo lo razonable que Rawls había abierto, digamos, en relación con todas las doctrinas comprensivas de Rawls, sobre todo del liberalismo político. Ahora es muy importante, muy interesante ver cómo va argumentando Marta Nussbaum, porque a ella le importa muchísimo el tema, digamos, legal, el tema del derecho, el tema de los jueces, ¿no? Porque ella siempre mete como sentencias o como casos en donde ella va discutiéndolos, ¿no? Es decir, la importancia que tiene para ella el derecho, ¿no? Es fundamental porque ella piensa que esta formación de los jueces en estos ámbitos de la compasión en el marco de las instituciones es importantísimo, como puede verse en los ejemplos que ella va presentando. Asimismo, ella pretende examinar la compasión que va buscando este overlapping consensus tan conocido, tan interesante de Rawls, en donde Rawls, con ese consenso entrecruzado, lo que busca es buscar aquellos acuerdos, ¿no? Mínimos entre los ciudadanos, ¿no? Respetando todos los espacios que no están en debate, en discusión, ¿no? Y que tienen que ver con las concepciones del bien, ¿no? Siempre que sean razonables, es decir, que puedan perfectamente ser acordes con las creencias, las concepciones
concepciones del bien que sean razonables. Pero en el overlapping consensus es exactamente el ámbito en donde son los mínimos, que son, digamos, elementos de acuerdo, elementos que todos participan. Como ustedes saben, y esto lo podemos ver en la próxima sesión, ¿no? Este overlapping consensus, ese mínimo, ahí es donde se radican, digamos, se ubican los principios, ¿no? Los principios de justicia que son fundamentales. Entonces, bueno, Nussbaum se centra así en la estructura básica de la sociedad, ¿no? Como la llama también Rawls, ¿no? Así una estructura básica que tiene un orden constitucional, un esquema básico de instituciones y en un marco, digamos, ¿no? En una estructura también de derechos en una sociedad. Y pregunta a ella que por qué una propuesta así tiene que tomar en consideración a las emociones. Y ella misma se responde sosteniendo que toda concepción política necesita interesarse por las motivaciones de los ciudadanos, ¿no? Es viable una concepción que no somete a la psicología humana a tensiones insostenibles y es estable en el paso del tiempo. Esto es, podemos decir, casi una calca de lo que Rawls va a señalar sobre todo en la tercera parte de su teoría de la justicia, cuando Rawls introduce el tema de la motivación, que es digamos, un presupuesto aristotélico, diría Rawls, y entonces esto logra que al introducir las motivaciones y las emociones, ¿no? Pueda generarse la estabilidad, ¿no? Una estabilidad institucional y social a lo largo del tiempo. Una estabilidad que se va a lograr precisamente, Rawls lo dice, no tanto Martha Nussbaum, Rawls lo que va a decir, esto se sustenta en lo que sería el sentido de la justicia, ¿no? El sentido de la justicia como este sentimiento fundamental. Pero Nussbaum solamente señala esto. Evidentemente, el trasfondo de sus reflexiones también es que haya una sociedad justa, ¿no? En este esquema básico de instituciones, que hay una estructura básica, pero que además haya estabilidad en el tiempo. Así entonces ella va a decir que se necesita una psicología política razonable, lo mismo que había postulado Rawls, ¿no? Una psicología general para obtener una aprobación amplia, ¿no? Es decir, que estas concepciones puedan ser establecidas de manera razonable y compartidas por los ciudadanos, miembros de esa sociedad bien ordenada. Y las ideas sobre la vergüenza, la omnipotencia y el asco podrán entonces postularse y aceptarse como ideas plausibles, pero pueden interpretarse también por sujetos que albergan concepciones comprensivas diferentes. En ese sentido, por ejemplo, estas ideas de la envidia, de la vergüenza o del asco, por ejemplo, son emociones son emociones poco adecuadas, diría ella, y que no construyen a una sociedad, ¿no? Bien ordenada. Conceptos, por ejemplo, el de vergüenza también, que Rawls utiliza, sobre todo Rawls lo utiliza en relación con la violación, dijéramos, o la intromisión a lo que sería el autorrespeto, ¿no? Que sería para Rawls el autorrespeto, y ya lo retomo la próxima semana. El autorrespeto es el bien básico, diría Rawls, fundamental, además de otros como el salario, las oportunidades, etc.
Así pues, entonces, las ideas sobre empatía, dice Marta Nussbaum, las ideas sobre empatía, compasión y comportamiento altruista pueden ser compartidas por personas que discrepan, ¿no? Es decir, pueden discrepar en ciertas concepciones del bien, sin embargo, en lo básico están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es posible entonces promover una compasión apropiada en una sociedad así? ¿Cómo hacer para que esta compasión tenga un mejor comportamiento posible de acuerdo con las instituciones democráticas liberales? Y entonces, ella piensa que la compasión dota fuerza, dota elementos esenciales a la moralidad pública, ¿no? La dota de estos elementos fundamentales de una concepción ética necesaria de la cultura pública, ¿no? Si esto no fuera así, sin estos elementos, estos elementos, digamos, de compasión y de la emocionalidad, la cultura pública quizás quedaría vacía y desarraigada. Por los ciudadanos en el ámbito del comportamiento ético, ¿no? Así entonces, bueno, la compasión tiene dos niveles. El nivel de la psicología individual y el nivel de los proyectos institucionales. Esto es importante porque para Marta Nussbaum ambos elementos son fundamentales, ¿sí? Ella va a decir, claro, una sociedad en donde los miembros no son compasivos, difícilmente van a generar instituciones compasivas. Y las instituciones, si no son compasivas, difícilmente van a impulsar a que los miembros actúen entre sí de manera compasiva. Entonces, ella va a defender que la aportación de una compasión apropiada puede encarnarse en la estructura de las instituciones justas, además de encarnarse en los sujetos, ¿no? Con esto tiene, perdón, ahí es un no que está incorrecto, con esto tendría que apoyarse, ¿no? Bueno, podría no apoyarse en ciudadanos, que quizás hubiera ciudadanos que no fueran compasivos, pero para eso tenemos las instituciones, ¿no? Por eso es importante como este doble, que un poco más adelante lo vuelve a señalar, es importante decir, si vamos a pensar que se diera el caso, y en ese sentido está correcto lo que se puso aquí, que no tuviéramos ciudadanos compasivos, bueno, eso se subsana porque se tiene instituciones compasivas. Y entonces, bueno, las instituciones compasivas se interesan especialmente por trances trágicos y por su prevención, ¿no? Es en donde ella va a introducir el tema de la tragedia, ¿no? Porque la compasión en realidad tiene que ver con daños sufridos que no necesariamente sean merecidos, ¿no? Por agresiones a la vida, a la integridad de las personas, que no sean necesariamente merecidas. Así entonces las instituciones se conforman de acuerdo con aportaciones de la compasión, encarnando puntos de vista del espectador compasivo. Este espectador compasivo que va a actuar en sincronía, pues, ¿no? En articulación, digamos, con las instituciones. Así, Adam Smith y John Rawls, por ejemplo, Adam Smith introduce el concepto de espectador juicioso y Rawls introduce el modelo de benevolencia regulado por las condiciones de la posición original, en donde bajo incertidumbre se eligen los principios, ¿no? Este es un ideal de benevolencia moral y desde esta perspectiva vemos cómo deberían diseñarse las instituciones y los principios básicos. Es decir, desde una perspectiva
digamos, de este espectador juicioso de Adam Smith, Rawls introduce, digamos, ¿no? Estas posibilidades que se regulan a través de los principios, pero que están al fin y al cabo sustentadas en lo que sería el principio del sentido de la justicia, ¿no? En Rawls. La imaginación compasiva, dice Nussbaum, hace aportes que se pueden entonces encarnar en leyes e instituciones. Lo mismo que hace Rawls cuando postula los bienes primarios en la posición original, ¿no? Recordemos también un poco más adelante, ella va a hablar de los bienes primarios, de los bienes, ¿cómo le llama yo? Que los menciono un poco más adelante, que son estos bienes necesarios para tener una calidad de vida. Bueno, ella en realidad deriva eso de los bienes primarios rawlsianos, ¿sí? Estos se establecen pues en la posición original, que sería lo mínimo necesario a satisfacer, ¿no? Tales intuiciones pueden estar presentes en la construcción de la estructura básica de la sociedad y en la elección de los principios distributivos elementales, ¿sí? Además, puede involucrarse en una legislación más concreta. Ya concretamente, esto se legisla a partir de las leyes en donde se señale, por ejemplo, a través de los artículos concretos de la Constitución, ¿no? Leyes que defiendan el salario, un salario mínimo, una igualdad de oportunidades, una igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Es decir, por eso es importante, pues, y se va asentando finalmente, pues, en las leyes. Los individuos compasivos respaldan a las instituciones para su estabilidad y mantienen con vida opciones políticas esenciales, ¿sí? Lo que dice Nussbaum es, si tuviéramos individuos inertes, así como muertos, ¿no? Que no reaccionaran ante esto, el sistema sería un fracaso, porque no se lograría el fin de toda la sociedad política, que es precisamente capacitar a los ciudadanos para que persigan una vida buena. Esto es la articulación. Es importante que haya instituciones porque las instituciones fomentan, estructuran las formas compasivas y a la vez los ciudadanos la realizan y abrevan a esta construcción, digamos, institucional en donde está introducida pues esta compasión, ¿no? Hay razones para pensar que la compasión dota a la moralidad pública de elementos esenciales de la compasión ética. Es decir, entonces, la compasión no solamente se queda en un nivel meramente, digamos, individual o privado, sino que impacta, y así está hecha la propuesta de Nussbaum, impacta a la moralidad pública. Y entonces señala que muchos males de la sociedad no se curan por medio de la justicia, ni la sociedad más perfecta puede impedir que se padezcan. O sea, eso lo sabemos. Es decir, siempre habrá males que se vayan colando a pesar de los principios y de las estructuras, ¿no? Por ello es importante la compasión, en tanto respuesta y motivación para atender con interés las necesidades de nuestros vecinos, motivación que necesita ser reconocida en la concepción política y en la educación de los ciudadanos. Entonces, aquí ella ya está abiertamente, digamos, comprometida en señalar que la compasión tiene que estar ubicada en esta concepción política porque habrá resquicios en donde la ley quizás no logre entrar. Ahí entra esta compasión en el marco de una concepción política y en la educación de los ciudadanos. Martha Nussbaum, como buena, digamos, seguidora del pensamiento griego,
su punto de llegada casi recurrentemente, no por no decir sistemáticamente, pero sí recurrentemente va a llegar a afirmar siempre la importancia que tiene la educación de los ciudadanos, ¿no? La educación de los ciudadanos para que en este caso sean compasivos, para que se estructuren instituciones compasivas y para que, por ejemplo, en concreto, y esto lo va a señalar un poco más adelante en este mismo capítulo, se genere, se eduque a los ciudadanos que después van a ser jueces, ¿no? O van a participar en jurados, ¿no? Como sucede en la justicia, la impartición de justicia en los Estados Unidos, que la gente participa como jurados. Bueno, es muy importante para ella esta educación, ¿no? En la compasión. Y ella va ahí a aludir la importancia que tiene el estudio, por ejemplo, la lectura de todo lo que tiene que ver con el pensamiento trágico, ¿no? Pero en general lo va a decir en el pensamiento de las humanidades, de las artes, ¿no? Para poder tener esa sensibilidad, ¿no? Y poder poder incidir en aquellos elementos en donde la justicia, la ley no logre cooptar, digamos, toda la realidad humana. Uh-huh. Así entonces, la relación entre la compasión y las instituciones es una vía doble, digámoslo así, ¿no? Los individuos compasivos constituyen instituciones que encarnan lo que imaginan y las instituciones a su vez influyen en el desarrollo de la compasión de los individuos, como ya había yo señalado, ¿no? Entonces, las instituciones lo que hacen es enseñar a los ciudadanos ciertas concepciones definidas, bienes elementales, ¿no? Ciertas cuestiones que hay que respetar, ¿no? Que hay que interesarse, que hay que respetar en aras del respeto hacia los otros, ¿no? Y entonces así es como se aprende, se va aprendiendo, ¿no? La compasión. Se puede fomentar, disuadir o conformar las emociones para impedir una compasión que no sea adecuada, ¿no? Por ejemplo, compasiones no adecuadas porque digamos, alejan de la finalidad que se persigue en una sociedad bien ordenada. Entre estas compasiones no adecuadas, ahí le faltó, parece el no, luego es cuestión de redacción, ¿no? Una compasión no adecuada, entre ellas están la vergüenza, la envidia y el asco, ¿no? Cuando emergen estas compasiones inadecuadas, difícilmente puede lograrse la construcción, ¿no? De una sociedad bien ordenada, porque esto lo que hace es como disuadir, digamos, ¿no? Al trabajo conjunto, el trabajo común, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vergüenza que tiene que ver con cuando alguien cuando hay una acción que denigra, ¿no? el respeto que uno tiene hacia sí mismo, pues se genera la vergüenza. La envidia, por ejemplo, cuando muchas veces para evitar la envidia, y esto lo va a decir Rawls también, cuando la ley funciona y cuando se da la distribución justa, no tendría por qué haber esta envidia, ¿no? O el asco, cuando se ve a los otros tan alejados de nosotros, tan disímiles a nosotros que se les ve como inferiores. Un poco más adelante voy a regresar quizás a comentar 2 o 3 cosas que ella comenta también, ¿no? El asco, por ejemplo, que en muchas culturas se ha sentido hacia lo
otro, ¿no? Hacia lo extranjero, hacia los que se consideran como inferiores, ¿no? Y ella va a hacer la alusión ahí de, por ejemplo, los nazis, ya se ahí introduce dos lecturas. En un momento regresamos sobre esto. La psicología política razonable que se sostiene tiene que abordar posibles confusiones en la discusión pública. Y esta puede disiparse si dedicamos pensamiento a la compasión y su función pública, ¿no? Entonces, la discusión pública puede irse escampando, digamos, si nosotros trabajamos con estos conceptos de compasión y cuál es su papel en el ámbito de la cultura pública y cómo funciona, digamos, en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces, la compasión requiere el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque le pasan cosas malas a las personas sin que medie fallo alguno de su parte. Es decir, independientemente de las formas que yo tenga de acción o de mis formas de conducirme, ¿no? Me suceden cosas malas, ¿no? Y ella dice, bueno, exactamente esto es una forma clásica de la tragedia, ¿no? Imagina una persona dotada de dignidad que se ha visto lesionada gravemente, ¿no? Por todas estas calamidades, ¿no? Y que ha sido lastimada en su dignidad, ¿no? Y es una representación antiestoica del mundo, ¿no? Porque finalmente, por un lado, somos dignos, ¿no? Seguimos siendo dignos, aunque nos lastimen, ¿no? Los estoicos, ellos van a pensar que la compasión es humillante. Sin embargo, Martha Nussbaum va a decir que las personas, aún siendo hayamos tenido la compasión de alguien, seguimos siendo dignos y seguimos siendo también necesitados por la vulnerabilidad que tenemos. Este es un concepto que introduce también Martha Nussbaum, ¿no? La vulnerabilidad, la falibilidad, y que le va a servir para argumentar, por ejemplo, sobre el tema de la indulgencia hacia los demás. Es decir, ella lo que dice es, se puede ser agente con dignidad y a la par ser víctima, ¿no? Es decir, esto al hilo de que ella está discutiendo con algún caso del juez, ¿no? Cuando se señala que es humillante que sienta compasión hacia esas personas, ¿no? Hacia las personas que a lo mejor sufrieron algún evento, ¿sí? Y ella lo que señala es, aún siendo así, y aunque fuéramos víctimas, podemos seguir siendo víctimas, pero sin perder la agencia, ¿no? Y va a poner el caso el ejemplo de las mujeres, de los movimientos feministas, ¿no? Pone ahí varios ejemplos, ¿no? El argumento, por ejemplo, de Betty Friedman, ¿no? Que cuando precisamente se señala que a pesar de que sean las mujeres violadas, ¿no? Esto lo dice Nussbaum en relación con este movimiento, ¿no? Siguen teniendo dignidad y además siguen teniendo agencia, no se les incapacita, ¿no? A partir de estas situaciones, ¿no? Claro, ahí, como digo, está discutiendo Martha Nussbaum con sentencias penales, ¿no? Y está criticando muchas veces quizás el tema de la simpatía hacia algunos delincuentes por un trasfondo social de privación. O sea, por eso es interesante cuando ella mete el texto
esto de Steinbeck, ¿no? De las uvas de la ira, porque lo que hace la familia que él protagonista, digamos, son gente que han sufrido muchísimo, digamos, las privaciones en todos sentidos y que en un momento dado, bueno, generan ciertas acciones delictivas. Entonces ella trata de analizar esto y decir, bueno, pues aunque hayan sido delincuentes, finalmente siguen teniendo dignidad y siguen teniendo una capacidad de agencia, ¿no? Y lo que dice, lo que señala un poco más adelante es que hay garantías legales que no minan la capacidad de acción, sino que crean marcos para que las personas puedan desarrollarla y ejercerla, ¿no? Es que parece que si además de ser víctimas se les imposibilita que puedan tener acción, se les estaría pues revictimizando, ¿no? De nuevo, o sea, hacer una revictimización, una cadena de victimizaciones, ¿no? Y pregunta a ella, ¿por qué ser pobre, ser mujer o ser negro implica que la ayuda sea de condescendencia y la compasión un insulto, ¿no? Porque parecería que seríamos muy condescendientes ante estos criminales, según los argumentos que daba el juez, ¿no? Y la compasión sería entonces un insulto. Ella dice, en realidad, pues la compasión lo que ayuda a ver precisamente es que son vidas vulneradas, que son vidas que son como las de nosotros. Es importante e interesante señalarlo, ¿no? Ella va a aludir aquí lo que yo señalaba yo antes a Sófocles, ¿no? Alude a Sófocles, y en donde Filoctetes sufre el infortunio, ¿no? Un infortunio inmerecido, un infortunio lastimoso, y en donde los personajes trágicos son víctimas, son personas que pueden ser dañadas, y entonces lo que hace esta apreciación es que se brinde a las personas de buena voluntad motivos para hacer algo ante los infortunios y así también dar consuelo a los afligidos. Entonces, ¿por qué la compasión es un insulto? Ella dice, no tendría por qué serlo, porque lo que hace es precisamente, digamos, brindar esos motivos para consolar a esos afligidos. Y como acabo de decir, ¿no? Las víctimas lo que nos enseñan es algo sobre nuestras vidas, ¿no? Que somos vulnerables ante las desgracias y no podemos ser, y no somos tan diferentes y podemos sufrir finalmente también esos infortunios, ¿no? Ya lo acababa yo de decir también, podemos ser víctimas y podemos ser agentes, ¿no? La pobreza, la soledad, la enfermedad, ¿no? Son cosas, por ejemplo, que las personas, ¿no? Que Filoctetes en este caso, ¿no? El protagonista que introduce Sófocles, ¿no? No se provocó, ¿no? Y sin embargo puede seguir teniendo agencia en las actividades que va realizando, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de los infortunios, los compromisos con la amistad y con la justicia, ¿no? Él alude ahí en relación con esto también en la novela de Steinbeck, cómo la gente dice, esta gente son profundamente humildes, son muy escasos recursos y sin embargo, dice, cuando uno necesitan de otros se ayudan entre sí, ¿no? La amistad, el tema de justicia, etcétera. Entonces aquí lo importante es
que miremos las capacidades humanas básicas, porque esto es lo que nos hace mirar la dignidad, ¿no? Con la que afrontamos los males y el anhelo de una actividad plena, ¿no? Es decir, a pesar de que estén en esos infortunios, de que hayan sido infortunio tras infortunio, ¿no? Sin merecerlo, a pesar de eso, siempre quedan estas posibilidades de compasión y de elementos valorales como pudieran ser, ¿no? La justicia o la amistad. Va a criticar en esta misma línea el narcisismo patológico, porque lo que ella dice, este narcisismo patológico vendría a ser como este individuo cerrado, atomizado, ¿no? Que se desafecta. Muy común, diría ella, en sociedades como la que vivimos, ¿no? Hoy día, en donde se privilegia la fuerza, se privilegia la invulnerabilidad, ¿no? Estas formas de fuerza, quizás sí, ahí introducen, ¿no? Las fuerzas de los varones, las fuerzas patriarcales o las fuerzas de un sistema patriarcal con actitudes fuertemente machistas, en donde no se acepta la vulnerabilidad, ¿no? Así entonces, la tragedia muestra que las desgracias golpean en el corazón de la acción humana, impiden posibilidad de formar planes, dificulta la construcción de una ciudadanía y de la vida propia, ¿no? Todas estas situaciones de infortunio, claro que golpean las formas de acción, ¿no? Y muchas veces, claro, a pesar de que sigamos teniendo la agencia, nos dificulta realizar planes y dificulta profundamente la construcción de esta ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que inspira la compasión? La humanidad y la desgracia, ¿no? Cuando ve uno la parte de lo humano que ha sido dañado y que está en desgracia, ¿no? La capacidad para el bien permanece aún incluso cuando todo lo demás ha sido eliminado, un poco haciendo alusión a lo que acababa yo de señalar en la obra de Steinbeck, ¿no? Los héroes en Sófocles y en Steinbeck hablan de estas miserias inmerecidas, ¿no? Que son una afrenta, que lastiman la dignidad humana, ¿no? Pero no con eso, no quiere decir que se elimine, sino que la lastiman y que implica entonces que suplica o pide por la ayuda o exige la ayuda mutua, ¿no? Entre las personas que han tenido miserias inmerecidas. En estos casos, por ejemplo, sobresalen valores éticos cuando uno ha sido lastimado, ¿no? Valores éticos del cuidado y del amor, aun cuando el mundo pone su peor cara, cuando el mundo presenta sus peores acciones, siempre queda algo, ¿no? Quedan elementos, aunque sean mínimos, de este cuidado y de amor, ¿no? Para Martha Nussbaum, la importancia que tiene, al fin y al cabo, el concepto del amor como una emoción va a ser la que garantice esta estabilidad y esta construcción de una sociedad bien ordenada, o como ella diría, una sociedad decente, ¿no? Claro, hay una simpatía por lo inmerecido,
Pero claro, no siempre las situaciones son tan claras, ¿no? Y esto de nuevo a ella le preocupa, sobre todo en el caso de los juicios, ¿no? Muchas veces cuando se analiza qué tan inmerecido es las acciones, sufrimientos que se adscriben a las personas, pues muchas veces es muy difícil desbrozar, ¿no? Con claridad hasta dónde sería posible visualizar esta diferencia entre lo merecido y lo inmerecido. Lo que sí es cierto es que la compasión, ¿no? Fundamentalmente va hacia aquellos sufrimientos que se viven de carácter inmerecido. Así va a decir Nussbaum que Steinbeck, bueno, ahí escribí mal Steinbeck, y Aristóteles son muy cercanos, ¿no? La caída del héroe no debería de ser presentada como debida a su maldad o a un defecto arraigado de su carácter, sino a un cierto tipo de error, quizás un error inocente y por ello parcialmente culpable, ¿no? No necesariamente porque actuemos mal, sino porque a lo mejor tomamos decisiones decisiones incorrectas o acciones que no necesariamente fueran las mejores, ¿no? Por eso, ella aquí introduce, ya lo decía yo hace un momento, introduce el concepto de la indulgencia, ¿no? Los errores habría que juzgarlos de manera indulgente, ¿no? Porque habrá cuestiones que nosotros quizás de las cuales seamos culpables, pero que son debidas a errores a la hora de la deliberación y de hacer la actitud adecuada ante la fragilidad, ¿no? Claro, pues somos frágiles, somos vulnerables, ¿no? De manera que cualquiera podemos caer en ese tipo de acciones, ¿no? Por eso es tan importante cuando ella señala en los nazis, por ejemplo, las interpretaciones que se hicieron de si los nazis eran como un monstruo, ¿no? Por un lado está una interpretación en donde se ubica a los nazis como el malhechor, como un gran monstruo, que es completamente diferente a mí, o sea, es otra cosa, ¿no? Era un poco quizás lo que Hannah Arendt decía, ¿no? Cuando se le enjuició a Eichmann, ¿no? Pensando en que si aquel personaje que estaba ahí detrás de esa caja, ¿no? De cristal era realmente un monstruo. Y ella lo que va a decir es que es un personaje común y corriente. Bueno, eso es lo que dice Martha Nussbaum. Cuando uno ve que estos personajes criminales son como nosotros, ¿no? Nos enfrenta a nuestra realidad de la humanidad y nos hace vernos de manera que pensemos que en algún momento quizás podríamos también nosotros caer en eso. Y en una sociedad además que ha dejado de lado una educación de cierto tipo para no permitir este tipo de acciones, ¿no? Martha Nussbaum dice, es curioso porque muchas veces se ha señalado también, por ejemplo, en el caso del nazismo, de los nazis, de los comandantes nazis, que lloraban ante una narración de Werther, ¿no? De Goethe, y sin embargo cometían las atrocidades más impresionantes. Ella dice, claro, porque es como ver solamente preocuparme compasivamente por los cercanos, ¿no? Y desafectarme de los lejanos, un poco en la lógica que ella ha utilizado en algunos otros textos que hablan de esta metáfora estoica de Hierocles, ¿no? Entonces ella lo que está señalando aquí es precisamente que estos dobles discursos no pueden ser, no pueden
son absolutamente inaceptables, ¿no? Porque finalmente cualquiera de nosotros somos frágiles ante cualquier acción injustificada que nos viniera de fuera o porque elegimos algunos bienes externos de manera inadecuada, etcétera, ¿no? Así entonces, frente a lo que muchas veces también se ha dicho, ella afirma que el sufrimiento no ennoblece, sino que distorsiona la personalidad, ¿no? Y esto yo creo que la psicología ha abundado muchísimo, señalando, diciendo que la conformación de la personalidad no necesariamente tendrá que tener un evento terrible, sino que muchas veces el sufrimiento continuado, las agresiones continuadas hacia una persona, estar lastimándola, ¿no? Recurrentemente es lo que distorsiona esta personalidad, ¿no? Y ella está precisamente en este tema y entonces ahí sí hay compasión frente a acciones absolutamente inmerecidas que deformaron, ¿no? Este constructo de la personalidad. Las personas que sufren pobreza, estigmas o desigualdad hacen sucumbir sus aspiraciones, ¿no? Y atrofian la esperanza. Y además de que hacen sucumbir sus aspiraciones y atrofian la esperanza, generan lo que serían estas emociones inapropiadas, ¿no? La ira, el asco o la envidia, ¿no? Porque precisamente, sistemáticamente han sufrido de pobreza, de estigmas o de desigualdad. Tratar a los criminales como no culpables por razón de su salud mental sería ser condescendiente, ¿no? Sí, es como tratar a los enfermos, ¿no? Por las acciones que hicieron. Bueno, tendríamos que tratarlos de manera compasiva también, ¿no? Sin embargo, es justo que una sociedad reconozca su participación en producir personalidades criminales. Esto es muy interesante porque es ahí el compromiso que tienen las sociedades, ¿no? En la construcción de los ciudadanos que la conforman, ¿no? Por eso ella esta participación, coparticipación de las acciones individuales, de la compasión individual con la compasión, digamos, institucional, es tan importante. Pensar en los trances trágicos nos ofrece una orientación general ante las miserias de la vida moderna. Nos ayuda a evitar confusiones de las que están plagados los debates contemporáneos sobre el bienestar, el género o el crimen, ¿no? Entender estos trances trágicos. Lo que ella estaría diciendo aquí es, por eso es importante, y lo va a decir un poco más adelante, una educación en estos trances trágicos para que entendamos desde quizás que somos pequeños que somos factibles cualquiera de nosotros de sufrir esas situaciones inmerecidas, ¿no? Cree que en su actividad, en su sociedad, la actividad humana es merecedora de un interés elemental que implica proteger derechos que apoyan los funcionamientos. Esto es interesante porque aquí es donde ella, digamos, se separa junto con Amartya Sen en la teoría de la calidad de vida y de las capacidades, ¿no? Si no basta con que yo tenga los bienes, esos bienes o esos derechos garantizados, sino que importa qué es lo que voy a hacer con ellos, qué tanto puedo hacer, cómo voy a funcionar con estos. Entonces aquí ya se separa, digamos, de roles, lo mismo que se separó también Amartya Sen. Y juntos caminaron en esta brecha, ¿no? En esta senda de
las capacidades y de los funcionamientos. No basta con que tengamos los derechos, sino ver cómo podemos funcionar, si realmente funcionamos, y los derechos nos ayudan a realizar a través de las acciones como funcionamientos de manera digna, ¿no? Para resolver problemas de pobreza y la reforma de asistencia social, esto es un tema muy complejo porque hay que experimentar, dice ella, programas y políticas variadas. Es decir, no habría que ver qué programas y qué políticas tendrían que utilizarse para enmendar, para reconstruir estos temas sociales, ¿no? Y entonces con esto se va a llevar a cabo, se va a posibilitar, digamos, esta promoción de las vidas florecientes, ¿no? Aparecen en el texto varias veces que habla de estas vidas florecientes que habíamos hablado en algún momento, ¿no? De florecimiento humano en Nussbaum. Y tiene que ver la promoción de estas vidas florecientes con la satisfacción, ¿no? De estos funcionamientos que se apoyan en los bienes básicos y en los derechos. Entonces dice, si de verdad respetamos la dignidad humana y la capacidad de actuar, debemos dar la oportunidad de desarrollarse y florecer, ¿no? Las desgracias golpean el corazón de la acción humana, se impide la movilidad y la posibilidad de formar planes, ¿no? ¿De quiénes? De todas las planes ciudadanos y planes de la propia vida, ¿no? La injusticia produce infelicidad y cala hasta el corazón de la personalidad. De nuevo, vuelve a insistir, esta injusticia generará la ira, el resentimiento, ¿no? Y la raíz de ser malas personas, ¿no? Entonces, es importante dar a cada niño el apoyo social que requiere la dignidad humana. Y es importante entonces que los niños se eduquen, diría ella, en esta sensibilidad emocional, ¿no? Compasiva en el ámbito de lo público también. Una sociedad compasiva es una sociedad que comprende los daños que pueden abatirse sobre los ciudadanos, ¿sí? Independientemente de lo que hagan. La compasión nos ofrece una motivación para asegurar a todos el apoyo básico que protege la dignidad humana. Entonces, como pueden ver, todo este segundo inciso, ella va a estar insistiendo en la relación entre compasión y dignidad humana, ¿no? Serían como los dos elementos fundamentales. La compasión estaría protegiendo, estaría acompañando, reforzando esta dignidad. Y entonces ya pasamos al tercer inciso, que sería el inciso de los juicios correctos, ¿sí? Voy a tratar de ir un poco más rápido porque el tiempo creo que corre rápido. Bueno, ella dice que alcanzar una sociedad compasiva, sin embargo, a pesar de que sea una sociedad compasiva, podría darse el caso de que fuera una sociedad injusta. Es decir, esto muchas veces sucede que a lo mejor entre nosotros somos compasivos, pero en realidad tenemos una estructura social injusta, ¿no? Y yo creo que eso es cierto, ¿no? Nussbaum le da a su sociedad imaginaria, ¿no? Esta sociedad que ella estaría pensando cómo debería de ser, ¿no? Un conjunto de juicios que atañen a las tres áreas del juicio, poco que se comentaba desde las veces anteriores, ¿no? Un juicio en la gravedad, es decir, en las situaciones de vida o muerte, en la pobreza extremísima, en los infortunios inmensos, ¿no? O inmerecimiento, la culpa o inmerecimiento, los sufrimientos no merecidos, o el grado de interés por los demás, que ella va a llamar, que son los juicios de eudaimonía, ¿no?
En estos tres juicios de gravedad, inmerecimiento y eudaimonía, ¿sí? Son en los que se estaría apuntalando la promoción de la compasión en una sociedad, en su sociedad que ella estaría proponiendo, ¿no? Así entonces se estaría buscando una compasión, pero dentro de los límites de la razón. Y esto lo vuelve a insistir, ¿no? Porque ella había señalado desde los capítulos anteriores, ¿no? Que la compasión es cognitiva, ¿no? No es meramente un elemento que se aleja de las acciones de la razón, ¿no? Así también entonces una compasión que está aliada con una teoría ética razonable en estas tres áreas de la gravedad, el inmerecimiento y el interés por los demás o este interés eudaimónico. Así entonces, al aparecer la compasión, tenemos un núcleo ético y una base imaginativa. Aquí ya entra de nuevo ¿no? la imaginación, ¿sí? Y esta base imaginativa se introduce por esta extensión que se da del interés por los demás, ¿no? Sobre los demás. Y pregunta, ¿cómo una sociedad democrática liberal constitucional puede promover juicios adecuados y por ello emociones adecuadas? Ya dijimos cuáles son estas emociones adecuadas, ¿no? Las inadecuadas son la ira, la envidia, ¿no? La vergüenza, ¿no? Por ejemplo, ella dice en el capítulo 6, había dicho que los estadounidenses en general, ella va a estar haciendo alusión a su sociedad, a una sociedad estadounidense, en donde ella dice le falta tanto de estos elementos de compasión. Sin embargo, parece que la sociedad estadounidense sí muestran preocupación y tienen juicios razonables en el campo de la gravedad, es decir, de estos temas como radicales, ¿no? de sufrimiento, de la muerte injusta, etcétera. O sea, en el campo de la gravedad ellos sí tienen, digamos, estos juicios razonables, ¿no? Y van siguiendo de cerca, digamos, la base cognitiva de la compasión. Ella va a aludir a Rousseau y a Tocqueville insistentemente, ¿no? Pensando en la necesidad de generar, de construir, de educar ciudadanos compasivos, ¿no? Rousseau dice aquí, en esta alusión que ella hace en relación con Rousseau, que existen mecanismos psicológicos innatos que nos hacen mirar con interés los eventos trágicos habituales y verlos como posibilidades que se abren para nosotros mismos, ¿no? Estos eventos trágicos como son, ¿no? Las enfermedades, la muerte, la soledad, la presión política, que son a los que ella estaría diciendo que son muy sensibles los norteamericanos, ¿no? Y dice, bueno, el problema es que en sociedades ricas y confortables, lo trivial se eleva de forma indebida. Las cosas, ella pone el ejemplo, por ejemplo, que unas vacaciones se echaron a perder o que no se pudo hacer ciertas actividades que en realidad son bastante, bueno, que no son fundamentales, que son más triviales, pero eso trivial cuando es una sociedad rica, confortable, que no mira, ¿no? Hacia la importancia, digamos, de, de lo que es el inmerecimiento, es decir, los otros dos juicios, ¿no? Quizás tengan cierta sensibilidad para la gravedad, pero no para el inmerecimiento o la culpa, ni tampoco en el interés por los demás, ¿no? Son estas una sociedad en donde
precisamente aparece este narcisismo, ¿no? Este narcisismo que deja de ver a los otros. Y en donde lo trivial toma un papel pues, muy ponderante, ¿no? Y entonces ella dice, lo que parece faltar entonces es una concepción que responda sobre el valor de los diversos bienes externos, ¿no? Los bienes externos, ¿no? Es la lista que que había dado también ya en algún otro momento, que tiene que ver con, ahora se las digo, ¿no? Que no lo quise anotar para ¿no? Que tienen que ver con estas capacidades, ¿no? También, ¿no? Que bueno, aquí al fin y al cabo, antes de pasar a la lista, que sería la lista de las capacidades, ella dice que los bienes externos, cada uno de nosotros le da una ponderación diferente, ¿no? Pensaba que venía aquí, pero no viene acá, ¿no? Bueno, la lista regreso un poco más adelante a señalarla, porque ya ¿Quieres bueno, que no yo lea puse. la lista de las capacidades humanas fundamentales Bueno, rápidamente? sí, pues que son la vida, ¿no? La Ajá, salud, ¿no? sí. Sí, la vida, la salud, la integridad corporal, el sentido de imaginación, ¿no? De pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, la preocupación por otras especies, la importancia del juego, el control sobre el entorno, ¿no? Básicamente serían estas, ¿no? Que son, por cierto, no sé si me falte alguna, Maite, No. capacidades que ella había señalado también en sus libros de capacidades y en este libro de las mujeres y las capacidades, ¿no es cierto? No sé, creo que no faltó ninguno, ¿verdad? De No, no las que faltó mencioné. ninguna, dijiste las 10. Vale. Ok. Así entonces, al aparecer la compasión, tenemos un núcleo ético y una base imaginativa, ¿no? Y es importante porque el núcleo ético estaría, claro, abrevándose de toda la parte de la dignidad, ¿no? Fuerte, ética, y una parte imaginativa que, bueno, sin dejar de ser ética, evidentemente, sí es una parte que le interesa preocuparse un poco, preocuparse del interés por los demás, de benevolencia hacia los demás, ¿no? Bueno, en una sociedad, ella está pensando evidentemente en una sociedad liberal plural, ¿no? Pluralista, de manera que, como decía yo hace un momento, no hay una sola respuesta a qué serían los bienes a los cuales habría que apegarse, ¿no? En esto, evidentemente, sigue a Rawls en la parte pluralista, ¿no? En la parte del Rawls del liberalismo político y del Rawls que siguió a la teoría de la justicia, ¿no? Por ejemplo, lo que decía yo hace un momento es que nosotros podemos diferir en la importancia que le demos a ciertos bienes, ¿no? Es decir, la ponderación que cada uno de nosotros le demos al dinero, a la salud, al amor, es diferente. Pero, sin embargo, una sociedad una sociedad bien ordenada, una sociedad decente, como ella habla, lo decente que alude a lo digno, tendría que sí darse la convergencia de ciertos bienes básicos, ¿no? Los que acabamos un poco de señalar, estas capacidades que son los bienes básicos, que estén al alcance de todos los ciudadanos y que finalmente se ciñen, se radican, digamos, en las garantías constitucionales, en los derechos básicos, etcétera.
Por ello, los derechos económicos deberían de especificar bienes constitucionales con un mínimo social básico accesible a todos los ciudadanos. Ella piensa que estos derechos económicos y sociales tendrían sí que señalarse con toda claridad para realmente garantizar, ¿no? Garantizarlos al acceso para todos los ciudadanos. Una sociedad política liberal es la mejor preparada para describir los derechos básicos como un conjunto de capacidades y oportunidades de funcionamientos. Aquí es la parte que sigue a Rawls y a la vez en la que se separa, ¿no? Porque sí, la primera parte, una sociedad política liberal, es la mejor preparada, como un conjunto de, Rawls diría, bienes básicos, ¿no? Necesidades básicas o bienes básicos, y ella habla de capacidades, ¿no? Rawls sí habla de oportunidades, ella vuelve a hablar de oportunidades, pero habla también de funcionamientos, ¿no? Lo mismo que decía yo hace un momento sobre Zen, no es basta con que los tengamos, sino que funcionemos bien a través de ellos, con ellos, ¿no? Las oportunidades son un conjunto básico para poder funcionar en las diferentes esferas, ¿no? Nussbaum formula la lista de capacidades, ¿no? Bueno, aquí están, ya recordaba yo que las había puesto, bueno, aquí están las que había señalado ya hace un momento, ¿no? Todos los ciudadanos deben disfrutar de un promedio mínimo de estas capacidades en un nivel que se ha establecido. Esto me parece que ya se había comentado desde el semestre pasado aquí mismo en tu seminario, ¿no? Esta lista coincide con los trances trágicos señalados por Sófocles y por Aristóteles, ¿no? Es decir, en qué los trances trágicos tienen que ver con que se violenten estos elementos Ay, Dora, te quedaste pasmada. No te oímos. enfermándose, sufriendo la discordia, padeciendo indignidades y dolores de la vejez. Eh, la lista no ofrece una educación completa para el juicio de la gravedad. Sin embargo, y si hace la anotación, diciendo, bueno, es cierto que la gente va a seguir muriendo, o se va a seguir enfermándose, o va a seguir padeciendo indignidades. Sin embargo, entre mejor esté conformada la sociedad en ciertas instituciones y en ciertas instancias, menos indignidades inmerecidas se lograrían. Es decir, si una sociedad tiene un sistema de salud digno, situaciones de quienes no merecían la enfermedad o quienes no merecían haber muerto, si hubiera habido una instancia de una institución de salud mejor, ¿no? Así lo hace ella, una acotación al margen. Sí, pero no es posible quitar completamente todos los elementos porque forman parte también de lo humano, ¿no? Sí, hay calamidades que además son injustas, ¿no? Y en ese sentido tenemos la posibilidad para lamentarnos y para indignarnos, ¿no? Y también aquellas que son injustas son las que precisamente deberían evitarse, ¿no? A través de las instituciones, como lo acabo de señalar, ¿no? Nussbaum sigue a Adam Smith en cuanto que objeta la poca fiabilidad de la compasión dentro de los límites de la razón, como lo que acababa yo de decir, aliada con una ética razonable en las tres áreas del juicio, ¿no? En las tres áreas de gravedad, de inmerecimiento y del interés por los demás, o eudaimonía. Un conjunto razonable de juicios para la cultura pública de una democracia debe contener cierta medida de respeto equitativo e interés por los demás, independientemente de los elementos que muchas veces se introducen para
que no se dé así, ¿no? Como sería la raza, el sexo, la clase o el origen. Negar el interés a un grupo de conciudadanos, dice Nussbaum, es un error moral desde el punto de vista de la concepción de política pública, además de ser un fallo grave cuando se liga a los prejuicios. Los ciudadanos de una democracia liberal plural han de involucrarse con el destino de los seres humanos más allá de las fronteras nacionales, apreciando los problemas compartidos. Un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, no es nada más el tema de la democracia local, de una democracia local plural, sino más allá de las fronteras, en este ánimo cosmopolita, de construcción cosmopolita que Nussbaum muestra, ¿no? Y que ejemplifica en su libro aquel en donde tiene un texto de los límites del patriotismo, esta metáfora de Hierocles. Desafectarse de lo que sucede a los otros en el planeta es un fracaso moral. Ya lo dijo, es un error moral, es un fracaso moral. Y Rousseau y Tocqueville, era un poco lo que decía yo antes, van a estar insistiendo y ella los está siempre trayendo a colación porque ellos insisten en que un régimen que haga personas iguales ante la ley y conceda poderes reales a los ciudadanos va a fomentar la compasión, ¿no? Y va a hacer que los ciudadanos vean hacia afuera de sí y de su mismo grupo, ¿no? En ese sentido, y la importancia que tienen las instituciones en la conformación de la compasión, tiene que ver con que esta compasión no es espontánea, no es como innata, digamos, ¿no? Sino que se va edificando a partir de estructuras sociales y políticas. Por eso es tan importante las instituciones, el derecho, ¿no? Para precisamente tener apegos no solo con los nuestros, sino con los otros también, ¿no? Las sociedades delinean los juicios que constituyen contenidos cognitivos de la compasión, ¿no? Moldean a la vez las emociones que son obstáculos de la compasión, ya lo dije, la envidia, la vergüenza, el asco. La envidia está influida por un esquema público de justicia que sea desigual e injusto, ya lo decía yo un poco antes, ¿no? Rawls y su propuesta de una sociedad de derechos, en una sociedad de derechos no se propicia dicha envidia. ¿Por qué? Porque los principios de justicia lo impedirían. Eso estaría sosteniendo Rawls, ¿no? Porque se supone que habría una distribución justa. Igual, tendrían igual libertad y tendrían una distribución de oportunidades y de ingresos justa. La ira y la indignación son razones que tienen que ver con el daño y el asco se basa en juicios que tienen que ver con una contaminación imaginaria del yo. Sí, ella lo que dice es que sí hay una distinción entre ira e indignación, porque la ira y la indignación tienen que ver claramente con un daño generado, ¿no? a otra persona o a nosotros mismos, pero que el asco normalmente es como una contaminación imaginativa en donde se piensa a los otros como animales o como personas con menor valor, ¿no? Cuando se mira a los otros con un desprecio, ¿no? Con un asco, ¿no? Es decir, se tiene un imaginario de que los otros son completamente diferentes de nosotros y que son inferiores. Ya lo dijimos también, los tres juicios son los que van a fomentar una compasión más adecuada, ¿no? Y por eso es que se busca este soporte público, ¿no? Para enseñar la compasión. Así, ahí está de nuevo la importancia de la educación moral y cívica en este cuarto inciso, ¿no? Se enseña esta capacidad de compasión y por eso es necesario que se fortalezcan los mecanismos psicológicos, ¿no? Ya desde, si es cierto, dice ella, desde el seno de la familia, que es una institución, y diría Rawls, y diría ella, y en la sociedad se enseñan ideales de ciudadanía y de buen juicio, ¿no? Cívico, ¿sí? Por eso es que puede entonces educarse en la compasión.
Y en ese sentido, esta educación de la compasión tiene que ver con la capacidad de imaginar la experiencia de otros y de imaginar sus sufrimientos. Y esto, como ya lo avanzaba yo antes, es fundamental, ¿no? Es fundamental y se construye a través de una educación en humanidades y en artes. En su libro que escribió, me parece, publicó en el año como 2014, que se llamó La educación sin fines de lucro. Ella es muy clara y señala la importancia que tiene esta capacidad de imaginación, ¿no? Esta educación en la capacidad de imaginación y que esta solo puede ser o puede ser fuertemente impulsada a través de la lectura de los trágicos, ¿no? A través de la lectura de ciertos mitos, de ciertas novelas que obligan a los niños, a los jóvenes a involucrarse en estos sentimientos, ¿no? Y por eso hace tan relevante una educación en humanidades y en las artes. Y por eso va a ser también, más adelante lo señala, está anotado por acá, que ya lo decía, que lo señala en ese librito de las humanidades sin fines de lucro, cómo el mercado, por desgracia, muchas veces manipula el tipo de educación, ¿no? Cuando tiene que cobrarse. Por eso ella va a cuestionar de manera muy fuerte a todas estas instituciones educativas que se acomodan o que tienen que dar respuesta al mercado más que a la misma educación, ¿no? Pero bueno, ya habíamos comentado un poco que Marta Nussbaum recoge algunos textos y los vuelve a tratar desde otras perspectivas. En aquel libro, ella utilizaba el teatro y a Tagore, ¿no? En toda su enseñanza, ¿no? De imaginar, como si yo estuviera en el lugar del otro, etc. Bueno, entonces, claro, y vuelve a insistir en esto, la educación de la compasión es importante para no tener una ciudadanía inerte en un mundo muerto hacia los demás. Ya lo dijimos, genera aquellos que están desafectados, se producen ciudadanos narcisistas patológicos, ¿no? Por eso es importante esta imaginación, ¿no? Y además entender estas vulnerabilidades, entender el vocabulario emocional, la relevancia que tiene, la expresión, la necesidad que tiene de expresión de este vocabulario emocional que muchas veces en muchas formas de educación está tan soterrado o tan escondido, ¿no? Y que además relatos que muestren la vulnerabilidad humana, quizás un poco en el sentido de que esto nos estaría preparando a que cualquiera de nosotros podría sufrir este tipo de agresiones y entonces pues ver cómo vivirlo, ¿no? Y el aprendizaje de ser precisamente compasivos. Por eso para ella la educación de lo que serían los recursos poéticos, visuales, musicales, ¿no? El drama, acaban dando un peso moral inmenso en la educación, en la conformación de lo que son los ciudadanos, ¿no? Con la educación se proviene el reconocimiento y el interés por los demás, ¿no? Ahí estaría Rousseau, ¿no? Bueno, con todo y todos los cuestionamientos que podrían hacerse en muchos tenores a Rousseau, ¿no? Por ejemplo, desde el feminismo, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, que ella no lo anota, en lo que yo he leído de ella introduce mucho a Rousseau y sin embargo no cuestiona esta visión de Rousseau, ¿no? En relación con las mujeres.
importante que se conmueven hacia el interés por los otros por medio de una identificación empática, ¿no? Lo que dice ella es la compasión, los ejercicios, estos son ejercicios de compasión, ¿no? Que van ejercitándonos, por eso dice que son el músculo de la imaginación, ¿no? Para que pensemos en que los otros pueden tener situaciones diferentes a las nuestras, pero que son finalmente, están en el marco de lo humano y podemos por eso sufrir unos por otros, ponernos en su lugar, imaginarnos en su lugar, etcétera, ¿no? Es decir, hay personas que son capaces de habitar en un mundo diferente. Y por eso es relevante lo que ella señala de la participación, la imaginación participativa. Bueno, además de esta educación formal, ya en este siguiente inciso habla de la importancia que tienen los medios de comunicación en cuanto al fomento de la capacidad de imaginar y de sentir empatía, ¿no? Cómo estos medios de comunicación serían un elemento valiosísimo para poder fomentar esta capacidad, ¿no? Y mostrar y ejemplificar estas imágenes, relatos, dramas, ¿no? Para el aprendizaje de la compasión. Los medios de comunicación y la escuela son vulnerables a las presiones del mercado, ya lo dije también, ¿no? Es el gran problema, ¿no? Como están presionados por un mercado, pues tienen que soterrar, tienen que esconder las intenciones, vamos a decir, loables, ¿no? De la compasión y eso por otros intereses bastante más espurios, ¿no? Que tienen que considerarse para poder mantenerse, digámoslo así, en vida, ¿no? Sería previsible que susciten controversias sobre el papel de la violencia en los medios de comunicación y su relación negativa con la compasión, ¿no? Muchas veces en las formas como se presentan, cómo presentan los relatos o los eventos en los medios de comunicación, cómo a veces niegan precisamente esta compasión. Quizás en los medios de comunicación, y que sería un elemento para comentar después, ¿no? En los medios de comunicación mexicanos, al menos yo veo poco las noticias, pero siempre sucede o suceden muchos escenarios informativos que presentan las noticias, todas las noticias, digamos, tal cual son, de violencia, etcétera, y después presentan una serie de noticias, pero que tienen que ver quizás más con me parece a mí, con una sensibilería, más que con con la idea de fomentar la compasión, ¿no? Bueno, eso lo podemos dejar, porque es una apreciación personal. Bueno, el siguiente inciso que habla de los líderes políticos, bueno, de nuevo, ¿no? La importancia que tendrían que tener los dirigentes políticos de tener una capacidad para la compasión razonable y adecuada, ¿no? Ahí es donde introduce a Walt Whitman, ¿no? De la imaginación de los poetas, cuando Walt Whitman habla de todo el tema de Lincoln, ¿no? Él narra, ¿no? La importancia que Lincoln tuvo, porque él era un líder para Nussbaum y para Whitman, que ella lo retoma. Lincoln fue un líder político profundamente compasivo, ¿no? Bueno, fue el que digamos, reconoce que la humanidad, digamos, de los esclavos, ¿no? Y todas estas reconocimientos que hace hacia la raza negra, ¿no? Entonces, por eso es que Nussbaum alude de manera muy fuerte a Walt Whitman, porque él escribe muchísimo sobre Lincoln, ¿no? Es
un tipo de liderazgo que es un liderazgo compasivo, ¿no? Entonces, es decir, el liderazgo no tendría por qué no serlo, sino que podría mirar, ¿sí?, por el bien, tendría que ser así, de los otros, que son diferentes a mí, pero de los otros también, ¿no? Y ahí también lo que va a señalar es que la compasión ilumina entonces la conducción de la vida pública, influye en el juicio y da pie para la indignación justa y la misericordia, ¿no? La misericordia que tiene que ver con la indulgencia, que ya habíamos señalado, que tiene que ver con la piedad, ¿no? Así entonces, la compasión y la humanidad común, que estarían como serían como un par de ideas que van juntas, ¿no? La humanidad común y la compasión son, tendrían que pensarse como actitudes públicas. Ya ya por terminar, habla de este pensamiento económico y el bienestar y desarrollo, y habla de nuevo de la imaginación compasiva para la planificación económica, ¿no? Es decir, la planificación económica, yo creo que aquí tiene una influencia enorme de Sen, ¿no? Cuando Sen señala que la economía no puede solamente quedarse como meros datos, sino que tiene que introducirse en la vida de las personas para ver qué sufrimientos y qué privaciones genera. Entonces, por eso es lo que ella va a defender, que en estos modelos económicos tienen que considerar la compasión, ¿no? Así entonces, en la economía de bienestar y desarrollo, es preciso pues no centrarse en los recursos, en lo que sería el Producto Interno Bruto, sino en el papel de los recursos que cumplen en el fomento de las capacidades de los seres humanos. Y bueno, tanta importancia tuvo esta impronta, digamos, de Amartya Sen, que el índice de desarrollo humano es el que en la ONU se introdujo como un elemento para, digamos, medir este índice realmente de pobreza, ¿no? El Producto Interno Bruto, la medición del Producto Interno Bruto es muy relativa, porque puede haber gente muy rica, riquísima, como sucede en nuestro país, y gente muy pobre, que se promedia el Producto Interno Bruto y no muestra en realidad lo que sería el índice de desarrollo humano, que sería lo que habría que ver, porque significa que aunque se diga que hay ciertos derechos, en realidad no funcionan como tales para el desarrollo de las personas de manera digna. El enfoque de las capacidades para el desarrollo es una teoría, dice Nussbaum, de las garantías constitucionales básicas que son buenas para todos los ciudadanos. Estarían involucradas en estos digamos, artículos, en el articulado de las constituciones, ¿no? En nuestro país, en nuestra constitución, estaría en los primeros 28 artículos que implican estas garantías constitucionales básicas, ¿no? Así entonces, el desarrollo es un asunto humano que implica a las personas, ¿no? Y por eso es importante ahí vincularlo con lo que es la calidad de vida y por ende también, en el tenor de lo que estamos hablando, de empatía y de compasión. La empatía, ¿no? Que digamos, se impulsa a través de la imaginación, impulsa también la compasión, ¿no? Por parte de los que están dentro o los que están fuera, ¿no? Y dependerá de nuestros juicios, ya lo decíamos, de gravedad y merecimiento, culpa y el interés por los otros. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este es un tema que también Nussbaum saca recurrentemente a la luz, porque ella dice, mis conciudadanos norteamericanos no se preocupan en realidad más allá de las fronteras, ni siquiera tienen una visión de lo que sucede en general más allá de las fronteras. Por eso insiste también tanto
en esta lógica no solo nacional, no solo local, sino también, digamos, más amplia, ¿no? En un sentido internacional y cosmopolita. Así entonces, el ejercicio de la imaginación y el de la emoción nos proveen de información, ¿no? Sin ella no cabe pensar que se podrá tomar una decisión informada sobre la distribución, ¿no? Imaginarnos en el sitio de los otros o ponernos, ¿no? Sufrir un poco, estar con el otro, digamos, ¿no? Participar de la emoción, de las emociones del otro, hace que pensemos en lo que sería una justa distribución. En el libro de la calidad de vida, Senny Nussbaum introducen un epígrafe de Dickens, de Charles Dickens, de su obra de Tiempos Difíciles, ¿no? Y ellos quisieron enfatizar que la economía tradicional tiene que enriquecerse con la información y respuestas emocionales que nos ofrece la fantasía. Entonces ella saca este epígrafe de Dickens, ¿no? Y lo vuelve a traer acá diciendo precisamente que lo que es la fantasía, que tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? Es la que nos hace entender, ¿no? Estas respuestas, es lo que nos da pie para tener estas respuestas emocionales. Nussbaum dice que el homo económicos no es una norma a la que debamos aspirar, dado que se imagina como alguien sin compasión hacia los demás, ¿no? Este narcisista, ¿no? Que solo se preocupa por sí y en todo caso por los que están en su círculo más íntimo, ¿no? Y incorporar la emoción no significa abandonar el objetivo de modelar la acción humana, sino significa que la ciencia en general, o sea, la ciencia y la ciencia política y la ciencia en general debe ser sensible a los hechos de la psicología humana, ¿no? Sí, a hechos tan relevantes como los hechos de la psicología humana, que no solo en nuestra sociedad han sido como dejados de lado, sino en general también en la misma sociedad norteamericana. Y bueno, y aquí va cerrando ya, ¿no? Pensando, señalando que la compasión no es irracional, ¿no? Que es falible y puede extraviarse, ¿no? Y por eso es importante ver cuáles serían las mejores posibilidades, ¿no? Es preciso preguntarnos cómo fomentar la compasión adecuada y eludir la inadecuada, como ya hemos dicho. Y bueno, que los jueces, los abogados, que son fruto de una educación cívica, habían de ser educados, ¿sí? En un liderazgo compasivo y con una penetración empática y con esto tener un sentido humano, ¿no? Tendrían que tener una educación cívica amplia, las virtudes de esta racionalidad cívica, ¿no? Que vean estos elementos de equidad y desigualdad, pero sumando el aprendizaje de la compasión. Bueno, aquí mete hablar de la protección equitativa de las leyes, ¿no? Una simetría espuria que camufla una desigualdad subyacente. Y él habla aquí del caso de los Loving, que en el año 59, me parece, una pareja de un hombre negro, me parece que es él y ella es blanca, se casan y son expulsados del estado de Virginia, porque en Virginia no se permitía el casamiento, el matrimonio interracial. Entonces ellos van a juicio y bueno, finalmente les marcan una estadía en la cárcel, pero finalmente los ganan el juicio y les dicen, bueno, ok, pueden vivir fuera de Virginia, pero no pueden entrar, creo que en 20 años a Virginia, alguna cosa así, ¿no? Es decir, porque
Lo que ella dice es precisamente que el hecho de que la aplicación de una ley sea neutral y equitativa no significa que no constituya una discriminación arbitraria y objetable. Es decir, en casos en los cuales efectivamente, ¿no?, hay una discriminación de por qué no pudieran casarse de manera interracial. Así es que entonces una democracia ha de tratar de construir equidad no solo a partir de leyes e instituciones, sino también en la educación del corazón de la imaginación. Y bueno, ya terminando, en los casos judiciales, como les decía yo, a ella le importa muchísimo esto, debe entrar esta imaginación, empatía y compasión, ¿sí? Dice, ella piensa que las instituciones jurídicas dejan cierta laxitud, digamos, para la razonabilidad individual interpretativa. Es decir, estos pequeños grietas, estas pequeños intersticios en donde puede caber la interpretación. Bueno, ahí es donde tendrían que incidir los jueces que son emotivos y compasivos, que tendrían que ser emotivos y compasivos, ¿no? Vinculando esta compasión a juicios razonables, ¿no? Que se realice una comprensión adecuada de una cierta situación social particular, ¿no? Que ya habíamos dicho, la misericordia piadosa, la misericordia, la indulgencia o la piedad. Y bueno, ya dijimos también que la compasión se obstruye por el asco, ¿no? Y que tendría que ver el asco estaría vinculado con aquellos que están fuera de los ámbitos del universo moral, ¿no? Aquellos que serían ni siquiera considerados desde una perspectiva moral. Y bueno, ella dice, bueno, sí, finalmente todos podemos producir el mal, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros nos analicemos un poco lo que señalábamos cuando vemos a los criminales, ¿no? Y en vez de decir que son unos terribles monstruos y desafectarnos de aquellos, pensarlos como son producto de una sociedad y que cualquiera de nosotros quizás podríamos, si las circunstancias fueran diferentes, podríamos producir también el mal, ¿no? Cierra ella diciendo que las teorías no cognitivas suelen hablar de la emoción y la pasión como si fuera solamente una fuerza irracional impulsiva, mientras que la teoría cognitiva nos permite ver que no todas las emociones son iguales, ¿sí? Cada emoción tendrá un contenido específico y tendremos que ver qué tan fiable es, cómo podemos evitarla, ¿sí? Y desengañarnos en algún momento dado o hasta dónde puede ser, digamos, pervertida, ¿no? Entonces, si ninguna emoción es per se moralmente buena, puede que algunas sean moralmente sospechosas, ¿no? Y su contenido cognitivo sea más propenso a ser falso y distorsionado o cercanos al autoengaño, ¿no? Este es el argumento precisamente sobre el asco y la vergüenza, igual que sobre la envidia, como ya decía yo antes, ¿no? Y termina diciendo que algunas emociones son aliadas potenciales e incluso elementos constitutivos de la deliberación racional. Por eso es importante que tengan presencia en estos ámbitos de la cultura pública. Es grosso modo, esto sería lo que es el capítulo 8. Muchísimas gracias, Dora. Una exposición súper detallada que, bueno, pues yo creo que nos dan, bueno, a mí por lo menos me despertó muchas dudas, inquietudes y preguntas.